Hola, soy Marcelo Vansanduegue. Les voy a hablar del principio de funcionamiento de las baterías de plomo ácido. Hablando de las conexiones, tanto de serie y paralelo, hay un dato que es fundamental, que son los puentes de conexión. Los puentes de conexión tendrán que ser de cable o de barra de cobre o de barra de aluminio. Todo depende del cálculo que se haga. Cuanto mayor se pueda dimensionar por funcionamiento, por estructura, por costos, vamos a tener menor resistencia y va a influir menos el conector en el funcionamiento de la batería. Entonces, cuanto más grande es más grueso ese conector, de más sección ese conector, la batería va a funcionar mejor. Tener en cuenta el torque de apriete de los tornillos cuando ajustamos los conectores. Bueno, recordemos que un puente es un cable que está con un terminal de cobre estañado, grimpeado, aislado en la parte donde termina el cable, limpio, que haga un franco apoyo sobre el borne de la batería. Hay que evaluar las rebabas. Muchas veces uno ajusta al torque y no se da cuenta que el terminal, en una de esas tuvo que ser aumentada el diámetro del terminal por el tornillo de la batería. Entonces le pasan la máquina de agujerear y la máquina de agujerear deja una rebaba y no le sacan la rebaba. Entonces cuando aprieta esa rebaba sobre la batería, resulta que la corriente, en vez de estar pasando por una superficie de apoyo grande, importante, está pasando por una rebaba. Y esa rebaba dura 4 ciclos. Al cuarto ciclo, la rebaba se quemó por efecto Joule, pasaje de corriente por un sistema resistivo, y el borne queda flojo. Y ahí tienen que se les derrite el borne cuando funciona la batería. Esos son cuidados básicos, son artes de trabajo. Bueno, hay que tener en cuenta en los puentes que deben ser los más cortos posibles. Si nosotros vamos a tener que tener puentes largos por diseño, tenemos que aumentar la sección. Bueno, ahí vamos a los libros, hay tablas de cálculo y eso lo dejo para que cada uno lo investigue, pero sepan que cuanto más largos son los puentes, más sección tienen que tener. Tema fundamental, el torque con que se aprietan los tornillos de las baterías a los bornes. Si ustedes dejan el borne flojo, lo que va a producir es que el pasaje de corriente va a tener una resistencia y ese pasaje de corriente se va a calentar y eso produce efecto Joule, temperatura, se va a terminar quemando. Si ustedes aprietan demasiado, corren el riesgo de zafar el tornillo o la rosca interna de la batería, porque la rosca interna de la batería es de plomo con casquillos de bronce, algunos tienen cobre, o sea, hay diferentes baterías, tienen diferentes métodos. Cada fabricante lo resuelve de una manera distinta, pero todos los fabricantes les proporcionan el dato de torque del tornillo y ese dato es fundamental. Y eso se aprieta con un torquímetro. El torquímetro es el que nosotros nos va a dar el correcto apriete de ese tornillo, de esa tuerca en la batería. En otros micros seguiremos con este tema.